Algunas historias nos encuentran justo cuando más las necesitamos. Esta llegó desde las antiguas tierras ganaderas de Montana, transmitida por gente que juraba que cada palabra era verdad. Pero antes de contarla, hay algo que debes saber. La dejaron sola en una estación vacía, después de viajar 2000 millas por un hombre que nunca existió. Y lo que pasó después, nadie en Willow Creek lo olvidó jamás. En la década de 1880, las novias por correspondencia eran cosa común. La mayoría encontraba maridos nerviosos esperando en el andén con flores silvestres y manos temblorosas. Faith encontró un andén vacío, 3 días caminando por una tierra que no se preocupaba ni por su vida ni por su muerte, y una tormenta que parecía querer terminar lo que el abandono había comenzado. La lluvia golpeaba el valle con tanta fuerza que Silas apenas podía ver las orejas de su caballo. Llevaba 6 horas cabalgando bajo ese cielo roto, y lo único en lo que pensaba era en llegar a la cabaña y olvidar que el mundo existía. Entonces la vio, una figura encogida al lado del camino, pequeña contra la tormenta, inmóvil. Jaló las riendas. El caballo relinchó, incómodo. Silas entrecerró los ojos a través de las cortinas de agua. Una mujer, joven, el vestido pegado al cuerpo como una segunda piel, el barro cubriendo el dobladillo hasta las rodillas, los labios agrietados y blancos, los zapatos desgastados hasta la piel desnuda donde debería haber cuero. Se movía como alguien cuyo cuerpo se había rendido días atrás, pero cuya mente se negaba a seguir. Ambas manos apretaban un maletín de cuero, los nudillos blancos como hueso. Ella levantó la vista. Ojos cafés encontraron los suyos, enrojecidos, secos. La lluvia corría por su cara como lágrimas, pero ella había olvidado cómo llorar. ¿A dónde vas? Su voz salió ronca. Ella lo miró fijamente. Un segundo largo. 2. Ya no lo sé. Silas miró hacia el pueblo. 5 millas de lodo. Luego miró su cabaña. 1 milla. Extendió la mano hacia abajo. Dicen que la bondad puede encontrarnos en los caminos más solitarios, muchas veces usando un sombrero embarrado y pocas palabras. La cabaña olía a humo de leña y abandono. Silas echó leña al fuego en la estufa de hierro fundido, soplando hasta que las llamas prendieron y crepitaron. Detrás de él, la mujer estaba de pie, chorreando agua sobre el piso, los brazos envueltos alrededor de sí misma, el maletín apretado contra las costillas como si fuera lo único que le quedaba en el mundo. Porque lo era. Platos con frijoles secos llenaban la palangana. Camisas colgaban sobre el respaldo de las sillas. El polvo cubría los alféizares como musgo viejo. No había limpiado en meses. Quizás más. Tomó una cobija de lana del cuarto trasero y la extendió sin mirarla. Caliéntate. Ella la tomó. Sus dedos rozaron los suyos, fríos como piedras de arroyo. Sirvió café negro, amargo, suficientemente fuerte para quitar pintura. Ella envolvió ambas manos alrededor de la taza de hojalata, y él vio que temblaban, no por el frío. Ohio. Su voz llegó plana, hueca. Mis padres murieron cuando tenía 17 años. La fiebre escarlata se los llevó a los dos en la misma semana. Silas se sentó en la silla frente a ella. No dijo nada. Trabajaba en una fábrica de costura, 12 horas al día. Entonces vi el anuncio. Miró hacia el fuego. Ranchero de Montana busca esposa, trabajadora y sincera. Las llamas crepitaron. Un tronco se acomodó. Nos escribimos cartas por 3 meses. Dijo que me esperaría en el andén de Willow Creek. Dijo que usaría un pañuelo azul. Hizo una pausa. Vendí todo lo que tenía para comprar el boleto. No había vuelta atrás. Sus manos se apretaron alrededor de la taza. Esperé 2 días en el andén. Dormí en una banca. Luego empecé a caminar. Pedí agua en 2 granjas. Una mujer me dio un poco de pan. Tocó sus labios agrietados. 40 millas. 3 días. Se agachó y abrió el maletín. Adentro, un fajo de cartas atadas con hilo de cocina. La sacó. El papel se había ablandado, la tinta corriéndose donde la lluvia había calado. Su nombre era James Ollister. Dijo que tenía un rancho al este del pueblo. Silas se quedó completamente quieto, la garganta apretada como si alguien hubiera clavado un puño adentro. James Ollister manejaba la mercantil en Willow Creek. Silas le compraba grano y sal cada primavera. El hombre tenía esposa, 2 hijos, una casa con una cerca blanca y rosas trepando el barandal. No tenía ningún rancho. No tenía ninguna intención de tenerla. Y esta mujer había caminado 40 millas bajo la lluvia para encontrar eso. La crueldad de eso le presionó las costillas como una piedra. ¿Lo conoces? No era una pregunta. Su voz llegó quieta, demasiado quieta. Silas asintió una vez. Tiene familia, esposa llamada Elene, un niño y una niña. El silencio llenó la cabaña. El fuego crepitó. La lluvia repicaba constante en el techo. Las manos de Faith se quedaron quietas
vueltas sobre las cartas, la mandíbula apretada. No lloró, no gritó, simplemente miró las llamas con la expresión de alguien viendo arder todo en lo que había creído. Luego se levantó, cruzó hasta la estufa y fue echando las cartas al fuego una por una. El papel se rizó, la tinta se ennegareció. 3 meses de promesas desaparecieron en segundos. Puedes quedarte, dijo Silas, el tiempo que necesites. Ella no respondió, solo vio arder la última carta. Fait durmió la mayor parte del día siguiente. Silas la revisó 2 veces sin que ella lo supiera. Las 2 veces estaba acurrucada en la cama angosta del cuarto de huéspedes, la cobija jalada hasta la barbilla, la respiración profunda y pareja. Su cuerpo estaba pagando la deuda de 40 millas. No salió hasta la mañana siguiente. El olor a pan de maíz lo despertó. Silas parpadeó mirando al techo. No había olido pan de maíz desde que su madre murió. Por un momento creyó que tenía 12 años de nuevo. Luego recordó. Se puso las botas y caminó a la cocina. Fait estaba de pie en la estufa, el cabello recogido en un moño apretado, un delantal viejo amarrado a la cintura. La mesa brillaba. Los platos que habían estado con costra en la palangana durante semanas ahora estaban limpios y apilados en el estante. No se volvió. No acepto la caridad. Trabajo por lo que recibo. Silas se quedó parado en el umbral con las manos colgando a los lados. No sabía qué hacer con ellas. No sabía qué decir. Se sentó a la mesa y comió el pan de maíz sin una palabra. Sabía a memoria. Al 5.º día, ella encontró sus camisas rotas. Silas entró del granero para encontrarla sentada junto a la ventana, la aguja brillando en la luz de la tarde, un montón de su ropa de trabajo doblada a su lado, las que tenían los codos rasgados, las que les faltaban botones, las que había empujado a un rincón y olvidado. Estas no sirven ni de trapos, dijo sin levantar la vista. ¿Cuándo fue la última vez que remendaste algo? Se rascó la nuca. No recuerdo. Sus dedos se movían rápidos y seguros, jalando el hilo a través de la tela en puntadas netas. La luz del sol tocó el lado de su cara, volvió su cabello color cobre donde escapaba de los pasadores. La garganta de Silas se apretó. Su madre solía sentarse en ese mismo lugar, con la misma luz, el mismo ángulo, la misma concentración tranquila. Sus manos se movían de la misma manera, pacientes, seguras, como si remendar fuera una clase de oración. Silas salió al porche y se ocupó trenzando cuerda. Sus dedos trabajaban el cuero con más fuerza de la necesaria. Cada pocos minutos los ojos se le iban hacia la ventana. La manera en que ella inclinaba la cabeza. La manera en que mordía el labio inferior cuando el hilo se enredaba. Jaló la trenza tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. En la 10ª mañana, Fait levantó la vista del desayuno. Señor Silas, ¿podría plantar algunas flores junto a los escalones del porche? La taza de café se detuvo a mitad camino hacia su boca. Nadie le había pedido nada en años. La pregunta flotó extraña en el aire como una palabra de un idioma que había olvidado. Planta lo que quieras. Esa tarde la observó desde la cerca, arrodillada en la tierra con su vieja paleta, cavando hoyos a lo largo del barandal, las mangas enrolladas por encima de los codos, la tierra oscureciendo sus dedos. Trabajaba con la concentración de alguien construyendo algo que importaba. Silas se dijo a sí mismo que estaba arreglando el poste de la cerca. No la estaba mirando. Ella levantó la vista una vez, lo pilló mirándola. Él apartó la vista rápido, el martillo bajando sobre un clavo que no necesitaba gol. Cuando miró de nuevo, ella estaba sonriendo. Apenas, solo en las comisuras de la boca. Ella sabía. Esa noche, Fait hizo algo que detuvo a Silas en seco. Levantó el maletín, el mismo que había aferrado como salvación al costado del camino, y lo cargó a la esquina del cuarto delantero. Lo colocó contra la pared. Lo empujó con el pie hasta que quedó a ras del zócalo. El maletín no había abandonado su lado desde que llegó. Ahora descansaba en la esquina, cerrado. No lo miró, pero habló lo suficientemente alto para que él escuchara desde el umbral. Estoy cansada de cargarlo a todas partes. Silas no dijo nada. Entendió. Eso contenía todo lo que ella poseía, todo lo que había traído de Ohio, todo lo que le quedaba de la vida que pensó que venía a encontrar. Y ahora lo estaba dejando ir. Se volvió a la estufa y se sirvió más café. La mano le tembló ligeramente. Se dijo a sí mismo que era el calor de la olla. El silencio entre ellos había cambiado. Ya no se sentía como ausencia. Se sentía como acuerdo. Dos extraños aprendiendo a no chocarse en un espacio pequeño. Silas miraba la oscuridad por la ventana y la cabaña había dejado de sentirse vacía. Ese pensamiento lo inquietaba más de lo que quería admitir. 2 semanas desde la lluvia. 2 semanas desde que la encontró en el camino. El carruaje traqueteaba sobre los surcos en el lodo seco.
seco. Silas sostenía las riendas flojas. A su lado, Fight estaba sentada con las manos dobladas en el regazo, los dedos retorciendo un pañuelo de algodón en nudos. Él notó el temblor en sus hombros, la manera en que seguía mirando hacia el horizonte donde Willow cree que esperaba. Nadie te va a morder, dijo. Ella intentó sonreír. No llegó a los ojos. Fight quería enviar una carta a su única amiga en Ohio, una mujer llamada Clara, la única persona que podría preguntarse qué le había pasado. Silas no había discutido, pero mirándola ahora, mirando cómo los nudillos se le ponían blancos alrededor de ese trapo de tela, algo en el estómago le advirtió que este viaje no iba a terminar bien. El pueblo apareció lentamente. Primero el campanario de la iglesia, luego los edificios a lo largo de la calle principal, caballos atados a los postes, gente en los entarimados. Silas detuvo el carruaje afuera de la tienda general, bajó y ofreció la mano a Fight. Ella la tomó, la palma fresca y seca a pesar del calor, y bajó al entarimado. Martha Perkins manejaba la tienda desde hacía 20 años. Conocía los asuntos de todos y se hacía su misión saberlos. Silas había aprendido hace tiempo a comprar lo que necesitaba y salir rápido. La campana sobre la puerta tintineó cuando entraron. Martha estaba detrás del mostrador con otras dos mujeres. Las tres levantaron la vista. El hablar se detuvo. Tres pares de ojos se fijaron en Fight, viajando de su cara a su vestido a sus zapatos y de vuelta. El silencio se extendió. 3 segundos. 4. 5. Martha se recuperó primero. Puso ambas manos en el mostrador. Vaya, Silas. Su voz cargaba una dulzura que no coincidía con los ojos. Mucho tiempo sin que nos honres con tu visita. La mirada se deslizó hacia Fight como agua fría. ¿Y quién podría ser esta? Silas sintió el cuello ponérsele caliente. Esta es Fight. Está ayudando en mi lugar. Ayudando. Martha repitió las palabras lentamente, saboreándolas. Ya veo. La esposa del herrero se inclinó hacia la hermana del predicador. Susurró algo detrás de la mano. La hermana del predicador apretó los labios, peleando una sonrisa sin calidez. Fight se quedó perfectamente quieta. La columna se enderezó. La barbilla se levantó. Miró directamente a Martha y asintió una vez, pequeño y preciso, como una dama reconociendo a un sirviente. Buenos días, señora. Martha parpadeó. Fuera lo que esperaba. No era eso. Buenos días. Plano, sin calor. Fight fue al mostrador con la carta en la mano. La transacción se completó en silencio. Silas reunió sus provisiones, pagó y guió a Fight hacia la puerta. La campana tintineó de nuevo al salir, y entonces lo escucharon. Voces flotando a través de la ventana abierta. La voz de Martha, modulada justo lo suficientemente alto para que llegara al entarimado. Novia por correspondencia. La dejaron en el andén como equipaje no deseado. Otra voz, más aguda. Viviendo con Silas ahora, sola en esa cabaña. Ya saben lo que la gente va a pensar. Risas bajas. Nunca confié en ese hombre. Y ahora esto. Los hombros de Fight se pusieron rígidos. Las manos se apretaron a los costados. Pero no se volvió. No reconoció que había escuchado. Simplemente caminó al carruaje, subió al asiento y dobló las manos en el regazo. Rodaron en silencio. 1 milla. 2. El pueblo se fue tragando la distancia. 3 millas. 4. La mandíbula de Fight estaba tan apretada que Silas podía ver el músculo brincar bajo la piel de la mejilla. La gente habla, dijo finalmente. No significa nada. Fight se volvió a mirarlo. Sus ojos estaban secos. Creen que soy una mujer caída viviendo en pecado con un extraño. Eso es lo que creen. Sé lo que creen. No cambia lo que es verdad. Ella estudió su cara un largo momento. Fuera lo que fuera que buscaba, pareció encontrarlo. La tensión en los hombros disminuyó apenas. Gracias, por no explicar, por no defender, por simplemente dejarme mantener mi terreno. Él asintió. Las palabras nunca habían sido su fortaleza, pero ella entendía de todas formas. Pero mientras apilaba el último saco en el granero esa noche, Silas no podía sacudirse el peso que se había asentado en el estómago. El pueblo ahora sabía de Fight. Los cuchicheos habían comenzado. Y en un pueblo pequeño, los cuchicheos tenían manera de crecer en algo mucho peor. La mirada de Martha al despedirse no era curiosidad ociosa, era el inicio de algo. 7 días después, el sonido de cascos trajo a Silas del granero. Un jinete se acercaba. Viejo Wilber, el cartero, barba gris, hombros encorvados. Rara vez se detenía aquí. Nunca había nada que entregar. Silas esperó recostado contra el poste de la cerca. Wilber frenó el caballo y tocó el ala del sombrero. Sus ojos se movieron más allá de Silas hacia el porche donde Fight estaba con una escoba en las manos. Buenos días, Silas. Pausa. Pensé que debías saber. El banco fue robado anoche. Silas se irguió. $3,200.
Vaciaron la caja fuerte antes del amanecer. Nadie herido, pero la gente está que arde. Wilber cambió de peso en la silla, el cuero crujiendo. Sus ojos volvieron a Fight otra vez. Lento, calculando algo. El sheriff está haciendo preguntas, hablando con todos los que pasaron por el pueblo en las últimas 2 semanas. Otra pausa. Solo pensé que debía saber. Se lo agradezco. Wilber asintió una vez, giró el caballo y se fue. Pero antes de desaparecer en el camino, miró por encima del hombro una última vez. Hacia Fight. Silas esperó hasta que el polvo se asentó. Sus manos se habían curvado en puños sin que lo notara. Fight lo encontró en los escalones del porche, la escoba olvidada contra el barandal. ¿De qué se trató eso? Robo al banco anoche. Su cara no cambió. Asintió como alguien recibiendo noticias del tiempo lejano. ¿Alguien herido? No. Bien. Recogió la escoba y volvió a barrer. Silas se quedó parado observándola. Hombros sueltos. Movimientos tranquilos. Nada en su postura sugería miedo. Nada sugería culpa. Pero la mirada de Wilber se quedó grabada en su mente como una marca de hierro caliente. Necesitaba ir al pueblo. El caballo tenía una infección en el casco que no esperaría. Regreso antes de que oscurezca, le dijo. Mantén las puertas con seguro. Ella levantó la vista desde la estufa. Debería preocuparme. No, lo dijo demasiado rápido. Los dos lo sabían. El pueblo zumbaba. Más caballos de lo usual. Más gente en los entarimados, reunida en racimos con voces bajas y urgentes. Silas tomó el camino trasero hasta el consultorio del médico. Consiguió la medicina. Pagó sin hablar. Luego cometió el error de pasar junto a la taberna. Pete Tucker estaba en la entrada, brazos cruzados. Cuando vio a Silas, su cara cambió. Ven aquí un momento. Lo jaló adentro, lejos de las ventanas. La taberna estaba casi vacía. Te digo esto porque tu padre ayudó al mío cuando llegó la sequía del 62. Miró hacia la puerta, luego de vuelta. El viejo Jenkins está hablando por todo el pueblo. La mandíbula de Silas se apretó. Dice que vio a una mujer de cabello café hablando con unos extraños afuera del pueblo la noche antes del robo. La voz de Pete bajó aún más. Dice que era la muchacha que se está quedando en tu lugar. El aire en la taberna se espesó. Los dedos de Silas se curvaron alrededor del borde de la barra. La madera se clavó en las palmas. Jenkins no puede ver más allá de su propia nariz. El mes pasado pensó que su gato era un zorrillo. Lo sé, tú lo sabes, pero la gente tiene miedo, Silas. La gente asustada no piensa con claridad. Se enderezó. Y Marta ha estado esparciendo el cuento. Dice que la muchacha apareció de la nada, sin referencias. Dice que es muy conveniente el momento. Salió de la taberna sin mirar atrás. Jenkins. El nombre daba vueltas en su mente como piedra en arroyo. Ezra Jenkins, 70 años, medio ciego. Un hombre que había acusado a su propio sobrino de robar gallinas que simplemente habían vagado al patio del vecino. Su palabra no significaba nada, pero los rumores no necesitaban verdad para esparcirse. Solo necesitaban miedo. Fight tenía la cena lista cuando regresó. La cabaña olía a frijoles y pan de maíz. Había puesto la mesa con los buenos platos, los de flores azules que su madre había traído del este. Una sola vela parpadeaba en el centro. No tenías que hacer todo esto. Quería. Jaló su silla. Parecías preocupado esta mañana. Pensé que una comida de verdad podría ayudar. Comieron en silencio. Silas la observaba por encima del borde de la taza. La manera en que cortaba el pan de maíz en cuadrados pequeños y precisos. La manera en que sus manos se movían, firmes, sin apuro. Los ladrones de bancos cortaban el pan de maíz así. Se sintió tonto con solo pensarlo. Esta mujer había caminado 40 millas con nada más que un maletín y un puñado de promesas rotas. No era ladrona, pero la duda estaba ahí. Una astilla bajo la piel, diminuta, invisible, imposible de ignorar. Le creía porque se lo merecía o porque lo necesitaba. El domingo, la campana de la iglesia repicó a lo largo del valle. Quiero ir a la iglesia, dijo Fight. Silas miró su café. Había temido este momento. Supongo que es tu decisión. Ella se volvió desde la ventana, la barbilla en ese ángulo que él había aprendido a reconocer, el que significaba que había tomado una decisión y nada la cambiaría. ¿Me llevas? Él terminó el café y alcanzó el sombrero. El patio de la iglesia estaba lleno, familias en su mejor ropa dominical. Silas detuvo el carruaje en el borde más alejado. Ayudó a Fight a bajar y caminaron juntos. La gente notó. Las cabezas se volvieron. Las conversaciones se pausaron. Los ojos los rastrearon a través del patio con la atención enfocada de halcones mirando ratones. Habían venido a ver. Cruzaron el umbral. El canto se detuvo de golpe. No gradualmente. De golpe. Como si alguien hubiera apagado el sonido en su fuente. Cada cara a la iglesia se volvió hacia ellos. 50 pares de ojos. Más. El predicador en el púlpito asintió una vez. Reconocimientos sin bienvenida. Fight caminó por el pasillo central con la columna recta y los ojos al frente. Silas la siguió un paso atrás, suficientemente cerca para atraparla
casi tropezaba. Se deslizaron en el último banco. El canto se reanudó, delgado y vacilante. El sermón fue sobre el perdón. Se sintió señalado, aunque nadie podría decir exactamente cómo. Cuando terminó el amén, la congregación fluyó alrededor de Silas y Faith como agua alrededor de piedras. Nadie extendió una mano. Nadie pronunció una palabra de saludo. Martha Perkins, cerca de la puerta, le dio la espalda a Faith deliberadamente, completamente, como si hubiera dejado de existir. Afuera, el sol era demasiado brillante. 3 millas de silencio. Luego, hay algo que no me has dicho. Su voz era plana, firme, la voz de alguien que ya había adivinado la respuesta. Las manos de Silas se apretaron en las riendas. El robo. Hay un hombre llamado Jenkins. Viejo, medio ciego. Dice que vio a una mujer hablando con extraños afuera del pueblo la noche antes. Pausa. Dice que eras tú. Faith no se movió. La cara se le volvió pálida de golpe, como si la sangre simplemente se hubiera drenado. Yo no he estado en el pueblo excepto esa vez contigo. Lo sé. 2 palabras, sin vacilar, sin calificación. Faith se volvió a mirarlo. Sus ojos buscaban en su cara duda o acusación. No encontraron ninguna. ¿Me crees? Sí. Ella miró al frente de nuevo, la garganta moviéndose mientras tragaba. Las manos se desapretaron en el regazo. No volvieron a hablar hasta llegar a la cabaña. Esa noche, Faith se sentó en el porche hasta que salieron las estrellas. No había comido, no había hablado. Solo se quedó en la vieja mecedora de la madre de Silas, mirando el oscurecido valle. Silas encontró la cobija de lana en el cofre junto a la chimenea, la que su madre había tejido, deshilachada en los bordes, pero todavía cálida. Salió al porche. Los tablones crujieron bajo sus botas. Faith no se volvió. Él puso la cobija sobre sus hombros sin decir palabra. Luego se volvió para entrar. Silas se detuvo. ¿Por qué me crees? Los grillos cantaban en el pasto. En algún lugar a lo lejos, un coyote aulló una vez y se silenció. Silas no se volvió. Habló a la oscuridad más allá del barandal. Voz ronca y baja. Nadie que suerce calcetines como tú tiene robo adentro. Escuchó su aliento atascarse. Un sonido pequeño, apenas audible. Luego entró y jaló la puerta cerrada detrás de él. Se paró en la ventana de la cocina. La lámpara detrás de él proyectaba su reflejo en el vidrio, borroso en los bordes. Más allá del vidrio podía ver la mecedora, la forma pálida de Faith envuelta en la cobija. Sus hombros temblaban, no violentamente, solo un pequeño temblor rítmico, tan sutil que podría habérselo perdido si no hubiera estado mirando de cerca. No hacía ningún sonido, sin llanto, solo ese silencioso temblor en la oscuridad, sola en el porche de la cabaña de un extraño, 4 semanas alejada de todo lo que había conocido. Las manos de Silas se curvaron en puños contra el mostrador. La mandíbula le dolía de apretarla. Quería salir, quería sentarse junto a ella y decir algo, cualquier cosa, pero no sabía qué decir. Nunca había sabido. El temblor continuó un largo tiempo. Luego lentamente se calmó. Faith levantó la cara hacia el cielo. La luz de las estrellas tocó las huellas húmedas en sus mejillas antes de que las limpiara con el dorso de la mano. Se levantó, dobló la cobija, caminó adentro sin mirarlo, y cerró la puerta de su cuarto. La cabaña cayó en silencio. Silas se quedó solo en la oscuridad, la imagen de sus hombros temblorosos grabada en su mente. Había llorado esta noche por primera vez, pero no había llorado porque la acusaran. No había llorado porque el pueblo le volviera la espalda. Había llorado porque alguien le había creído. Y eso resquebrajó algo en su pecho que no sabía cómo cerrar. Martes por la mañana. Cascos pesados en tierra apisonada. El sheriff Harlan, hombre grande en caballo gris. Estrella de hojalata brillando en el pecho. 60 años. Cara tallada en granito. Ojos del color de la pizarra de invierno. Se paró en el patio mirando a Faith con ojos que ya habían decidido algo. Las preguntas vinieron ordenadas. ¿Cuándo llegó? ¿De dónde venía? Si alguien podía responder por ella. Faith respondió con calma. Sacó las cartas que guardaba como prueba. Harlan las hojeó con la velocidad de un hombre que había leído 1000 confesiones. Las devolvió. Estas no prueban dónde estaba la noche antes del robo. Estaba aquí, en esta cabaña. Pregúntele a Silas. Harlan volvió los ojos hacia él. Esperó. Estaba aquí, toda la noche. Lo hubiera escuchado si hubiera salido. El sheriff escribió algo en la libreta. La cerró. Montó el caballo. No salgan del condado hasta que esto se resuelva. Ninguno de los dos. Hizo una pausa. Y si fuera usted, dormiría con un ojo abierto. Se alejó sin mirar atrás. Faith se quedó congelada en el patio, las cartas apretadas contra el pecho, la cara del color de las cenizas. Medianoche. Silas despertó al sonido de movimiento en
en el cuarto delantero. Se quedó quieto escuchando. Tablones crujiendo, algo raspando madera, el suave golpe de tela cayendo al suelo. Caminó descalzo por el pasillo. Faith estaba arrodillada junto al maletín, la tapa abierta, ropa esparcida por el piso, el vestido azul cálico, el camisón blanco, el chal del viaje. Los estaba metiendo de vuelta con manos rápidas y torpes, los dedos temblando. ¿Qué estás haciendo? No se volvió, los hombros encorvados hacia adelante. Tengo que irme. ¿Por qué? Lo escuchaste. Cree que lo hice. Todo el pueblo cree que lo hice. La voz se le quebró. No puedo quedarme y destruir todo lo que tienes. Dirán que los ayudaste. Dirán que eres parte de ello. Tomarán tu tierra, tu nombre, todo lo que tu familia construyó. Silas cruzó el cuarto. Se detuvo en el umbral. Lo bloqueó con su cuerpo. No habló. Solo se paró ahí, los brazos colgando a los lados, llenando el marco con su presencia. Faith levantó la vista. Ojos rojos, mojados. Muévete. Él no se movió. Por favor. Rota. Echa trizas. Estoy tratando de proteger. No necesito que me protejan. Si necesitas. Se puso de pie. Has vivido aquí toda tu vida. Esta es tu tierra, tu nombre. Todos se lo van a llevar por mi culpa. La voz bajó a un susurro. No lo valgo. Ya no valgo nada. Las palabras colgaron en el aire. Feas, crudas. Las palabras de alguien a quien le habían arrancado todo. La mandíbula de Silas se apretó. Siéntate, dijo. ¿Qué? Siéntate en la mesa. Voy a hacer café. Las 3 de la mañana. La lámpara ardía baja. 2 tazas de café hacía tiempo que se habían enfriado. Faith miraba sus manos sobre la mesa. Solía creer que todo pasaba por una razón. Apenas un susurro. Mi madre me enseñó eso. Se rió, pequeño y amargo. Le creí incluso cuando ella murió. Incluso cuando mi padre la siguió una semana después. Levantó la vista. Pero no hay ningún propósito en esto. Un hombre escribe cartas llenas de mentiras. Una mujer camina 40 millas sobre una promesa que nunca fue real. Un pueblo decide que es culpable porque necesitan a alguien a quien culpar. Su voz se endureció. ¿Dónde está la razón en eso? Silas envolvió las manos alrededor de la taza. El café frío y amargo. No lo notó. Tenía 14 años cuando murieron. Las palabras salieron rugosas, oxidadas. La tuberculosis se llevó a mamá primero, luego a papá. 3 semanas después, el corazón se le detuvo. Las manos de Faith se quedaron quietas sobre la mesa. Mi hermano vendió todo. Los caballos, el arado, las 50 hectáreas que nuestro padre pasó su vida construyendo. Me dejó con esta cabaña y una nota que decía, buena suerte. La lámpara parpadeó. Tenía 14 años, solo, con el invierno llegando y nada más que un techo y mis propias 2 manos. No confié en nadie desde entonces, ni en un vecino, ni en un amigo, ni en un alma en ese pueblo. Levantó la vista, encontró los suyos a través de la mesa. No hasta que apareciste en ese camino. Faith no respiró. ¿Crees en razones?, dijo Silas. Voz baja y firme como tierra. Quizás esta es una. Quizás terminaste aquí porque alguien necesitaba recordar que no todos se van. Empujó la silla y se levantó. Caminó hacia la puerta. Se detuvo en el umbral. Se volvió una última vez. ¿Te quedas o te vas? Esa es tu decisión. Pero no te atrevas a irte pensando que me estás salvando. Fue a su cuarto y cerró la puerta. Escuchó el silencio. Luego pasos suaves. El clic de una puerta cerrándose. Se había quedado. Pero incluso mientras algo se aflojaba en su pecho, otro pensamiento emergió. Frío. Unwelcome. Harlan no le había creído. Harlan seguía buscando. Y en algún lugar en Willow Creek, el viejo Jenkins seguía con la boca abierta, esparciendo veneno con cada aliento. Esto no había terminado. 2 semanas se arrastraron como animales heridos. Faith dejó de hablar de irse. Cocinaba, limpiaba, cuidaba las flores junto al porche, caléndulas y campanillas azules que empezaban a empujar brotes verdes a través de la tierra seca. Pero la ligereza había salido de sus movimientos. Trabajaba como alguien cumpliendo una sentencia, esperando el próximo golpe. Entonces, un martes por la mañana, 7 semanas después de que Faith llegara, el sheriff Harlan cabalgó por el sendero. Algo era diferente. Desmontó lentamente, como un hombre cargando un peso que no había esperado. No pasó las riendas por la cerca. Se quedó de pie en el patio, sosteniendo el sombrero contra el pecho, mirando a Faith con una expresión que Silas nunca le había visto. Señorita, se quitó el sombrero. Vengo a decirle algo. Faith estaba en el porche, las manos entrelazadas frente al delantal. Su cara no revelaba nada. Atrapamos a los hombres que robaron el banco. 4 de ellos estaban en Reewater, 50 millas al sur. Los agarraron tratando de robar la tienda general de allá. Pausa. Confesaron todo. No había ninguna mujer con ellos. Ni una sola. Silas sintió el nudo en el pecho comenzar a aflojarse. Jenkins estaba equivocado. La mujer que vio era la esposa de uno de los ladrones, pasando de camino a reunirse con ellos. Pero tiene el cabello amarillo, rubio como mazorca de maíz. Otra pausa. Nada parecido al suyo. El silencio se extendió.
Una alondra llamó desde el poste de la cerca. Harlan levantó la vista y encontró los ojos de Fight directamente por primera vez. Señorita Fight, le debo una disculpa. Estábamos equivocados. Yo estaba equivocado. Lo dijo simplemente, sin excusas, sin explicaciones. Solo las palabras descarnadas puestas en el aire de la mañana. Fight lo miró, la mandíbula firme, los ojos secos. No sonrió, no se ablandó, no ofreció el consuelo del perdón fácil. Gracias por decirme. 4 palabras, nada más. Harlan asintió, entendió. Algunas heridas no sanaban con un solo lo siento. Montó el caballo, se acomodó el sombrero, y antes de partir miró atrás hacia Silas. Tenías razón con ella. Debí haberte escuchado. Luego se fue, el polvo levantándose a su paso. Las visitas comenzaron 3 días después. Martha Perkins fue la primera. Llegó en carruaje, vestido de domingo un jueves, cargando un pay de manzana todavía caliente, la cara más colorada de lo usual, los ojos sin poder sostener la mirada de Fight más de un segundo. Fight tomó el platillo, estudió la costra dorada. Gracias, Martha. 3 palabras, cortesas, distantes, la voz de una mujer aceptando un regalo sin aceptar la disculpa detrás de él. Martha sintió rápido, subió de vuelta al carruaje y se fue sin decir otra palabra. El pay era bueno. Fight no sonrió. El reverendo Hallis vino el sábado con su Biblia y palabras sobre el perdón. Fight lo escuchó, los ojos quietos. Lo pensaré, reverendo. Él se fue entendiendo que algunas deudas tardaban más en pagarse. Jenkins mandó una carta escrita con letra temblorosa en papel café. Fight la leyó en voz alta en la cocina. Mis ojos ya no son lo que eran. Vi lo que creí que veía, pero vi mal. Siento el problema que causé. Ezra Jenkins dobló la carta a lo largo de sus dobleces. No vino él mismo. Mandó un pedazo de papel. Tiene 70 años. Las rodillas están mal. Sus rodillas no estaban tan mal para pararse en la tienda y decirle a todos que era ladrona. Silas no tenía respuesta para eso. Fight se levantó, caminó al cofre junto a la chimenea, abrió la tapa. Silas esperó que echara la carta al fuego. Lo habría merecido. En cambio, la colocó adentro, cerró la tapa, se irguió. No estoy lista para perdonarlo, pero tampoco estoy lista para quemarla. Caminó a la estufa y comenzó a preparar la cena. Y entonces, casi sin que Silas lo notara, empezó a tararear, suave y bajo, apenas audible, pero ahí estaba. No había tarareado desde la iglesia, desde las espaldas vueltas y el peso del juicio de un pueblo. Ahora tarareaba de nuevo. No era perdón, no era sanación completa. Era simplemente una mujer preparando la cena, moviéndose a través de la vida ordinaria. Pero era suficiente. 3 meses. Las caléndulas habían explotado en ríos de dorado y naranja a lo largo del barandal del porche. Las campanillas azules trepaban los postes en espirales. La cabaña lucía cortinas nuevas. La vieja mecedora había sido aceitada. Incluso los pisos habían dejado de crujir de polvo y abandono. Silas estaba sentado en el banco del porche, mirando como la luz del atardecer se extendía larga sobre el valle. La puerta mosquitera crujió. Fight salió, secándose las manos en un paño de algodón. Se había soltado el cabello esta noche, algo que rara vez hacía, y caía sobre sus hombros captando la última luz cobriza del atardecer. Se sentó junto a él en el banco. Sus hombros casi se tocaban. He estado pensando, dijo, en James Ollister. Pronunció el nombre sin pestañear. Había perdido su poder. Solía preguntarme por qué lo hizo. Porque hizo promesas que nunca tuvo intención de cumplir. Silas esperó. Todavía te preguntas. Fight negó con la cabeza lentamente. No, ya no. Se volvió a mirarlo. Los ojos claros, firmes. La mirada acechada que había vivido detrás de ellos por tanto tiempo, suavizada como una vieja cicatriz que ya no dolía. Si él hubiera venido, estaría viviendo en el pueblo en una casa con una cerca blanca y un hombre que me mintió antes de conocerme. Pausa. No estaría aquí. Silas sintió algo apretarse en el pecho. Miró hacia el horizonte. Supongo que no. Fight sonrió. Apenas. Solo en las comisuras. Creo que me tocó la mejor parte del trato. Después de la cena, Fight jaló el maletín de la esquina del cuarto delantero y lo llevó a la mesa de la cocina. Silas miraba desde el umbral. Ella abrió el broche y levantó la tapa. Adentro, las últimas cartas. Las palabras de James Ollister escritas en letra cuidadosa sobre papel color crema. 3 meses de mentiras atadas con hilo de cocina. Fight las levantó. Las sostuvo en el regazo un largo momento. El fuego crepitaba en la estufa. Luego se levantó, cruzó a la estufa
estufa, abrió la puerta de hierro y echó las cartas a las llamas una por una. El papel se rizó, se ennegareció, se volvió ceniza. Todas esas palabras cuidadosas, todas esas promesas vacías, consumidas en segundos. Se quedó ahí hasta que se quemó la última. Luego cerró la puerta y regresó a la mesa. Silas no se había movido del umbral. La vio alcanzar el bolsillo del delantal y sacar 3 pequeños objetos. Un pañuelo, desgastado los bordes, lavado tantas veces que la tela se había vuelto suave como seda, el que él le había dado esa primera noche. Una caléndula prensada y seca entre 2 pedazos de papel, sus pétalos desvanecidos al color de la miel vieja, del primer florecimiento en el jardín. Un trozo de papel doblado pequeño. Lo abrió y lo alisó plano sobre la mesa. Una sola palabra escrita en su letra cuidadosa. Hogar. Colocó los 3 objetos en el maletín. Cerró la tapa. Ajustó el broche. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Silas. Fight levantó la vista hacia él. La luz de la lámpara tocó el brillo en sus ojos. Empezando de nuevo. Más tarde, se sentaron en el porche mientras las estrellas salían. El banco era angosto. Sus hombros se tocaban ahora, no casi, sino de verdad. Una cálida presión a través de la tela de las mangas. Ninguno de los dos se alejó. Nunca te pregunté algo. La voz de Fight llegó tranquila. Esa primera noche, cuando me encontraste en el camino. ¿Por qué te detuviste? Silas había pensado en eso 100 veces. Nunca había encontrado una respuesta que lo satisficiera. No sé, dijo finalmente. Solo lo hice. Fight asintió lentamente. Eso es lo que pensé. Se recostó contra el banco. La cabeza se inclinó hasta descansar sobre su hombro. Ligera como un pájaro. Natural como respirar. Mi madre solía decir que la providencia manda a las personas a nuestras vidas exactamente cuando las necesitamos. Ni un momento antes, ni un momento después. Pausa. Solía pensar que estaba siendo sentimental. Y ahora, Fight volvió la cara hacia la suya. En la luz de las estrellas, sus ojos sostenían algo que él no podía nombrar. Ahora creo que podría haber tenido razón. Silas no respondió. No sabía cómo. Había pasado demasiados años solo, construyendo muros de silencio alrededor de sí mismo. Así que no habló. En cambio, dejó que la mano se moviera sobre la madera desgastada del banco. Lentamente, cuidadosamente, hasta que los dedos encontraron los de ella. Ella no se alejó. Se quedaron así mientras las estrellas giraban. 2 personas que habían sido abandonadas por el mundo, que se habían encontrado en un camino embarrado bajo la lluvia, que habían aprendido a confiar de nuevo en los espacios tranquilos entre palabras. La cabaña se erguía detrás de ellos, cálida y sólida. Las caléndulas asintieron en la brisa nocturna. El valle se extendía hacia la oscuridad, vasto e incognoscible, lleno de peligros que no podían predecir. Pero aquí, en este porche, en este momento, había paz. Los dedos de Fight se apretaron alrededor de los suyos. Una pequeña presión, una respuesta silenciosa a una pregunta que él no sabía qué estaba haciendo. Silas miró las estrellas, el camino que se curvaba hacia el pueblo, hacia el mundo que los había juzgado a ambos y los había encontrado deficientes. Ya no le importaba nada de eso. Lo que importaba estaba aquí. Una mujer con la mano en la de él. El hogar que habían construido juntos. No con grandes gestos ni votos pronunciados, sino con pan de maíz y camisas remendadas y flores plantadas en tierra terca. Le apretó la mano de vuelta. La noche se envolvió alrededor de ellos, suave y quieta. Va a llover mañana, dijo Fight, mirando las nubes que se reunían sobre la cresta. Silas las miró también. Asintió. Supongo que sí. Ella sonrió. Esa sonrisa pequeña y tranquila que él había llegado a atesorar. Bien, el jardín lo necesita. Se levantó del banco. La mano se deslizó de la de él. Caminó hacia la puerta. Se detuvo con los dedos en el manubrio. Buenas noches, Silas. Buenas noches, Fight. Entró. La puerta mosquitera se cerró con un suave clic. Silas escuchó sus pasos a través de la cocina. El crujir de su puerta. El silencio que se asentó. Se quedó ahí mucho tiempo, mirando las estrellas, sintiendo el espacio en el banco donde ella había estado. Ya no se sentía vacío. Por primera vez en años, el silencio ya no le dolía.